Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa. Tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad, tus derechos. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la iniciativa de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar del derecho al libre desarrollo de la personalidad y política de drogas en general y del consumo lúdico de marihuana. Para esto nos acompañan Lisa Sánchez Ortega. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, Lisa. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Aram Barra Ramírez, él es oficial de programa para América Latina de Open Society Foundations. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y Arturo Bárcena Zubieta, quien es director general de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Pues bienvenidos todos, qué gusto estar platicando pues de este tema que no deja de estar vigente, ¿no? A pesar de que la sentencia a la que vamos a platicar hoy se discutió en 2015, pues todavía quedan muchos temas en el aire, mucho por avanzar en política de drogas. Y bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría, Lisa, que nos platicaras de la organización a la que perteneces y de los objetivos que buscan en política de drogas. Claro que sí. Mira, México Unido contra la Delincuencia es una organización que surgió desde 1998, fundamentalmente como una organización de seguridad ciudadana que se enfocó los primeros años de su existencia en la atención a víctimas. Poco a poquito se fue involucrando cada vez más en distintos ámbitos de la política pública de seguridad y lo que nos sucedió fue que nos dimos cuenta que la lucha contra el narcotráfico y la manera en la que se venía desarrollando nos estaba afectando todos los índices de inseguridad y victimización en unos niveles en donde no solo el delito no bajaba, sino que la violencia aumentaba y la restricción de libertades también estaba aumentando. Entonces decidimos entrar al tema de política de drogas para saber si había alternativas a lo que estábamos haciendo, si había, digamos, algunas opciones que pudieran ser más ventajosas en términos de derecho, pero también que pudieran permitirnos concentrarnos en una política de seguridad quizá más efectiva, más integral y menos enfocada hacia la persecución de los eslabones más débiles y de los consumidores de drogas per se. Llegamos así entonces a 2012, donde abrimos formalmente un programa de política de drogas y a partir de ese se planteó desde el primer momento, bueno, si no hay, digamos, una voluntad política suficiente para avanzar hacia la exploración de políticas alternativas, como despenalizar efectivamente el uso y el consumo de las drogas y su posesión simple. ¿De todas las drogas? Sí, de todas las drogas. Pues vamos a intentar ir viendo cómo podemos avanzar en la regulación legal de algunas, ¿no? Empezando por la marihuana, por razones muy pragmáticas. Digamos, la marihuana tiene un riesgo comparable a otras drogas legales o incluso menor, pero además es la sustancia ilegal más consumida a nivel global y a nivel México. Y entonces empezamos un proceso de incidencia política, empezamos un proceso de sensibilización del legislativo, del ejecutivo, de divulgación de información con libros, recursos electrónicos disponibles de manera gratuita para la gente y un track de litigio estratégico. Dijimos, bueno, vamos a plantear argumentos ante los tribunales para que haya un contrapeso entre el legislativo y el judicial y aquí dialoguemos entre poderes viendo en realidad pues cómo podemos determinar una mejor política pública. Entonces ingresamos permisos, solicitudes de permisos ante COFEPRIS para un tema de consumo personal de marihuana, sabiendo que estos permisos se iban a negar por la ley vigente y que a partir de ahí podíamos, a través del juicio de amparo, ir acercando argumentos a los jueces, a la judicatura en general, para que ésta fuera determinando si esa conducta estaba o no protegida dentro de algún derecho y si era posible, sobre todo, que el Estado mexicano optara por una política distinta que visibilizara al mercado, hiciera legal esta actividad, pero con todos los controles que requiere, pues evidentemente, el uso, la venta, la disponibilidad de una sustancia que no es libre de riesgo. Lo que te quería preguntar, ¿cómo transitar de un modelo punitivo a un regulatorio protegiendo también a las personas más vulnerables en el consumo, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, niños, niñas? Siempre estuvo dentro de nuestras prioridades, es muy importante decir, justo el hecho de que nosotros, nuestra motivación como organización de seguridad ciudadana,
el hecho de poder escalar hacia abajo el narcotráfico, ¿no? Deshacernos de esta actividad ilícita del tráfico de drogas para tener una mejor política de seguridad, pero no podíamos perder de vista justamente la atención de grupos vulnerables, el tema, por ejemplo, de que una política de salud coherente y suficiente se pusiera también en práctica al mismo tiempo que estábamos cambiando esa política de seguridad. Y para nosotros el tema de regulación, que no únicamente de legalización o de liberalización, terminó siendo la opción por la cual podíamos ponderar todas estas prioridades de política pública y llegar a una maximización de sus beneficios. Me explico. Sí. Regular significa no solo cambiar el estatus legal de la sustancia y decir a partir de mañana esto ya no es ilegal y se vuelve legal, sino armar una política pública alrededor, meter a todas las agencias del Estado que tienen un mandato alrededor de este mercado y decir: salud, intensificar esfuerzos de prevención, poner servicios de reducción del daño y, sobre todo, integrar los servicios de tratamiento y reinserción social de aquellas personas que lleguen a desarrollar algún problema de consumo. Educación, lo mismo, prevención, formación para la vida, etcétera, etcétera. Sistema de justicia, ¿no? También hay un proceso de sensibilización bien importante, derechos humanos, seguridad, policía, porque dentro de la regulación es muy importante también decirle a nuestro auditorio, no todo queda permitido. Al contrario, se ponen controles muy específicos que el Estado tiene la obligación de vigilar y todo aquello que no caiga dentro de lo que le compete a esa regulación debe ser igualmente sancionado. Te pongo un ejemplo, la venta de estas sustancias de riesgo a menores de edad. Y sí, porque siempre que hablamos de drogas pensamos en narcotráfico, en crimen organizado, en violencia, y hasta muy recientemente nos hemos puesto a pensar en las personas adictas. Hemos empezado a pensar esto como un problema de libertades y como un problema de salud pública. Desde tu organización, Aram, ¿qué aportaciones se han hecho a este debate? ¿Coincides con el diagnóstico que nos presenta Lisa? Bueno, coincido 100%. Mi historia más bien es que yo empecé trabajando temas de salud pública, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, VIH, en un momento de la historia donde una parte muy importante de los usuarios que se inyectaban heroína, sobre todo en el este de Europa, sudeste asiático, partes de África, tenían alta incidencia de VIH, ¿no? Entonces, entrando como desde la salud pública, VIH y luego uso de drogas, hay justo una aproximación que ya refirió Lisa, que es la reducción de daños, que es una filosofía sobre cómo acercarte a una persona que usa o que consume sustancias ahí donde la persona está, sin exigirle que deje de usarlas, sin exigirle que cambie sus circunstancias o su realidad y, digamos, acercar información, acercar servicios de salud, etcétera. Entonces, empecé a hacer ese trabajo primero con Espolea, que era una organización de jóvenes para jóvenes que trabajaba justo esos temas. Después trabajé un tiempo con Lisa en México Unido contra la Delincuencia, donde también hicimos parte, supongo que hablaremos de eso más adelante, pero parte de este trabajo de litigio estratégico como alrededor de marihuana, muchas de las iniciativas de ley que trabajamos durante varios años, tanto primero en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, después el Congreso de la Unión, y ahora trabajo para Open Society, que es una fundación filantrópica que trabaja temas de derechos humanos en todo el mundo, que tiene un programa dedicado al tema de política de drogas, donde buscamos, digamos, traer evidencia, traer ciencia, traer información a los tomadores de decisión alrededor del mundo. Hay varias líneas de trabajo pues, muy interesantes. Una quizás de las que a mí me llaman más la atención es justamente reunir a grandes personalidades de alrededor del mundo en una cosa que se llama la Comisión Global de Política de Drogas, donde, digamos, ayudamos a cambiar un poquito el discurso en las grandes esferas políticas, ¿no? Me parece fundamental también el que podamos analizar empíricamente o con evidencia científica pues estos impactos, ¿no?, de las drogas. Creo que alrededor del uso de drogas hay muchos mitos, por ejemplo, que la prohibición reduce su consumo o que el consumo de marihuana produce daños a la salud. ¿Por qué nos platicas como de qué cosas han encontrado a través de estos estudios? Sí, bueno, el tema de la prohibición es muy interesante porque ha sido un experimento de política pública que ha durado unos 60 años, un experimento, por supuesto, sumamente fallido que nos ha traído muchísimo dolor, muchísima guerra, muchísima muerte, no solo a México. México es lamentablemente un caso
pues, digamos, del libro de estudio de lo mala que es la prohibición y lo poco que logra sus objetivos. Pero si uno piensa como a lo largo de la historia, como sin importar el momento del tiempo o la geografía alrededor del mundo donde uno ponga atención, toda civilización que ha tenido acceso a una sustancia psicoactiva la ha utilizado y la ha regulado. Esto es, en realidad, la regulación, que ya explicó Lisa muy bien lo que es lo que ha sido normal a lo largo de la historia. Esta prohibición, esto decir, vamos a intentar eliminar la oferta, que es una hipótesis fallida, como ya dijimos, vamos a intentar eliminar la oferta y a partir de eso la demanda desaparecerá. Es una cosa relativamente nueva que nace del puritanismo, sobre todo en Estados Unidos a principios del siglo pasado, con componentes racistas y xenófobos muy claros, ¿no? La prohibición primero del opio en 1912, cuando hay una inmigración importante de chinos a la costa oeste de Estados Unidos. Después, digamos, la prohibición de la marihuana en particular alrededor de la migración mexicana y latina hacia California, los campos de recolección de naranjas, por ejemplo. Y después, más recientemente, el crack, con una prohibición como muy específica para poblaciones negras y latinas. Si uno ve, por ejemplo, la legislación de Estados Unidos el día de hoy, si a ti te encuentran en las calles de Nueva York con 1 gramo de cocaína o 1 gramo de crack, la persona que encuentran con crack tiene una sentencia 18 veces más grande que la persona que encuentran con cocaína. Y perdón, ahora que lo mencionas, en México tengo entendido existe la posibilidad de portar ciertos gramajes, ¿no? ¿Por qué esto no es suficiente entonces? ¿Por qué de esta manera no se logra proteger realmente al consumidor, que es lo que pretenden desde las organizaciones a las que trabajan? Bueno, muy rápidamente, en México, si bien el consumo per se no es un delito, de todos modos activa un mecanismo de judicialización de la persona, no de judicialización, pero de presentación ante la autoridad de la persona que consume. Es decir, te pueden llevar al Ministerio Público por la sola posesión y una vez presentado en el Ministerio Público, cuando tú acreditas que esa pequeña cantidad de droga que tú tienes es para tu consumo personal, la persona, el consumidor lo tiene que acreditar. Penal. Sí, es decir, o sea, ellos te hacen ciertas pruebas, ciertas preguntas y hay una tabla de orientación en la Ley General de Salud que, por ejemplo, determina que tú puedes tener medio gramo de cocaína, 5 gramos de marihuana, microgramos de LSD o de MDMA, de todas las sustancias que hoy por hoy están contempladas en la Ley General de Salud, y sobre esas cantidades se determina de manera arbitraria si tú eres un consumidor o ya eres un traficante a pequeña escala, los llamados narcomenudistas. Cuando tú acreditas que esto es consumo personal, que la cantidad no tenía intención de venta, que no se te puede comprobar que realmente esas cantidades estaban destinadas al suministro de un tercero, se suspende la acción penal y no te llevan, digamos, a la cárcel. Pero sí hay contemplado un tema de que si tú eres detenido 3 veces por consumo en la vía pública, en posesión de estas cantidades permitidas por la ley, se te puede obligar un tratamiento para las adicciones, ¿no? Hay muchas cosas muy problemáticas en esa política. De entrada, que las dosis que se pusieron en esa tabla de la Ley General de Salud para permitir la posesión para uso personal son muy pequeñas en comparación con la media internacional. Portugal, que es un país que lleva más de 10 años con una despenalización del consumo y la posesión de todas las drogas, que no su legalización, ahí lo vamos a ver después, lo que tiene son dosis de aprovisionamiento. El símil muy claro para que la gente nos entienda sería: yo puedo consumir un vaso de leche todos los días, pero no voy a comprar un vaso de leche al supermercado. Compro 4 o 6 litros de leche que guardo y voy consumiendo pues de manera dosificada. Esas dosis de aprovisionamiento, por ejemplo, en Portugal, tienen una tabla de referencia que dice, por ejemplo, 1,5 gramos de cocaína para consumo inmediato, multiplicado por 7, que son 7 días de aprovisionamiento, y esa cantidad te da el límite de la despenalización, es decir, la no acción del sistema penal sobre tu consumo, y más bien activa una cosa que se llama comisión de disuasión, en donde tú vas, explicas cuál es tu situación y si tienes necesidad de algún tipo de servicio público, el Estado te acerca a ese servicio
servicio público con el objetivo de que no desarrolles un problema de consumo, o sea, un consumo problemático o una adicción, o que no te involucres por esa adicción. ¿No problemático de drogas? Sí, fíjate que la Organización de las Naciones Unidas estima que únicamente entre el 9 y el 15% del total de consumidores de drogas desarrollan un problema relacionado a su consumo. El resto pueden ser usuarios de única vez, usuarios experimentales, usuarios que espacian su consumo en el tiempo de manera que pueden pasar muchísimos meses, incluso años, sin consumir una sustancia ilegal y después volverlo a hacer de nuevo de una manera o ritual o con algún tipo de fin religioso o incluso con un fin personal meramente de búsqueda del placer. Es una proporción muy pequeña de esos usuarios las que verdaderamente tienen un consumo consuetudinario que genera problemas alrededor de ese consumo, como el hecho, por ejemplo, ya de no poder tener una rutina de vida que no gire alrededor del acto consumir. Ese tipo de personas que ya desarrollaron esa patología son las que requieren una intervención del sistema de salud para poder aspirar o a la reducción del daño, es decir, a servicios que lo que permitan es tener una vida funcional y una calidad de vida y una sobrevida más larga. Por ejemplo, si tú te inyectas una droga por vía intravenosa, pues que esa inyección sea una inyección segura, con material higiénico, que no te lleve a contraer, por ejemplo, hepatitis o VIH, mientras que si haces otro tipo de consumo, pues puedas mantener esa vida y sobrevida de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué no es suficiente? No es suficiente porque aunque no es un delito, de todos modos te permite que te detengan. Y segundo, porque las cantidades son tan pequeñitas que la frontera entre un consumidor y un narcomenudista es tan poco clara al día de hoy que hay muchas personas que terminan siendo criminalizadas por consumo y muchas personas que terminan enfrentando penas de entre 10 meses y 3 años de prisión por una cosa que no necesariamente lo ameritaría. Aram, y relacionado con esto que menciona Lisa, también hay otro problema, ¿no? Que se le obliga al consumidor a entrar a un mercado ilegal, con todo lo que eso implica, con la violencia, el riesgo que tiene el consumidor, pues de ir con un dealer, ¿no? No, sin duda. Antes de contestar eso, creo que la explicación que hizo Lisa justo sobre la proporción tan pequeña del universo de personas que consumen drogas que desarrollan adicción es muy importante justo para la primera pregunta que hiciste para Lisa sobre la tabla de narcomenudeo que hay en la Ley General de Salud, porque los servicios que necesitan esas personas son servicios muy específicos. Para el resto del universo es prevención. Y entonces hay en realidad una pregunta como mucho más filosófica, creo yo, que es ¿desde dónde enfrentas el fenómeno? Y entonces la tabla, la ley, el día de hoy, lo que hace definiendo estas cantidades máximas es justamente aventarte al Poder Judicial, aventarte, digamos, a las fuerzas del orden, ¿no? Incluidas las policías. Y entonces llevan a las personas por un camino que sería muy distinto si quien se enfrenta a esas personas es un trabajador social, o una persona de salud, ¿no? O un psicólogo, que es un poquito el mecanismo que refería Lisa en el caso de Portugal, las comisiones de disuasión, perdón, que es acercarse a la persona, y esa es la filosofía de reducción de daños, acercarse a la persona ahí donde la persona está y sin exigirle que cambie sus circunstancias, decir, ¿qué necesitas? Y cuándo un consumo sí es problemático y por qué, ¿no? O sea, en realidad es lo que hace la comisión, donde se sienta justamente un psicólogo, un trabajador social y una persona también del Poder Judicial, y ven caso por caso y dicen, bueno, a ver, tú estás comprando 2 litros de leche y en realidad pues no nos encanta que estés tomando leche, pero ¿por qué estás tomando leche? Ah, bueno, pues es que no he encontrado trabajo o no he podido tener como casa o no tengo acceso a la banca, o, ¿no? O sea, una serie de problemas. Entonces, lo que el Estado hace es decir, ah, bueno, te vamos a referir a los servicios sociales correspondientes con el ideal de que eso reduzca tu consumo de leche. Pero no necesariamente, digamos, es exigirte o llevarte a prisión o decir, ¿no? Si consumes medio vaso de leche, entonces vas a tener, que es lo que sucede en México, una pena a través del derecho penal. En el caso de México, justo lo que se intentó hacer con esa Ley General de Salud en la época de Calderón fue justamente como diferenciar el consumo personal del narcomenudeo.
En la práctica lo que sucedió es que las policías han tenido un incentivo de perseguir a los eslabones mucho más débiles y eso se refleja el día de hoy en las estadísticas en prisión, ¿no? El número de personas que están purgando penas por posesión simple de marihuana sin intención de venta y sin concurrencia de delito, esto es sin como, no haber cometido ningún otro delito más allá de la aportación, son altísimas, ¿no? O sea, alrededor de un tercio de las prisiones federales más los que se sumen en las estatales. ¿Por qué? Porque hay un incentivo de perseguir. Es mucho más sencillo perseguir a esas personas que perseguir a los grandes capos o a los eslabones más fuertes, ¿no? Sí, bueno, pues se nos acaba el tiempo para este bloque, pero creo que hemos avanzado en la visión que tienen desde sus organizaciones hacia la política de drogas, a comprender la mejora, a comprender por qué un sistema punitivo quizá no es adecuado para atacar estos problemas que son más bien problemas de salud, ¿no? Y como Aran decía, pues a abordarlos a través de políticas de prevención. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos al segundo bloque para platicar ya del precedente que resolvió la Suprema Corte en el año de 2015. Regresamos. Estamos de vuelta a Tus Derechos. Estamos platicando el día de hoy sobre política de drogas y el consumo lúdico de marihuana. En este bloque vamos a platicar de una sentencia que resolvió la Suprema Corte en 2015, el caso de el consumo lúdico de marihuana. Para esto, pues Arturo Bárcena estuvo él en la formulación de este proyecto de sentencia que fue presentado por el ministro Arturo Saldívar y que fue aprobado por la primera sala. ¿Por qué no nos platicas qué resolvió la primera sala en este caso? Sí, claro que sí. Mira, pues en realidad quisiera decir también que ya no es solo un caso, que ya ha habido varios precedentes posteriores a esa primera sentencia. Lo que voy a contar ahora es de esa primera sentencia, cuyos criterios fueron reiterados, digamos, posteriormente. Lo que ocurrió ese primer caso fue planteado por 4 personas que acudieron ante la COFEPRIS para, digamos, solicitar que se les autorizara consumir marihuana y poder llevar a cabo las distintas actividades que se requería, digamos, para poder autoconsumirla, ¿no? La siembra, la cosecha, el transporte, pedían realizar todas esas actividades. La COFEPRIS, como era de esperarse, negó el permiso aduciendo varias disposiciones de la Ley General de Salud que no permitían otorgar esas autorizaciones. Y en contra de esa negativa de la COFEPRIS, plantearon una demanda de amparo en contra de la ley, ¿no? Con motivo del acto de aplicación de la COFEPRIS. Un juez de distrito negó el amparo solicitado, se presenta un recurso y el tema llegó a la Suprema Corte en un recurso de revisión. Esa es, digamos, como la secuela procesal. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la Corte en ese asunto? Bueno, básicamente lo que hizo la Corte fue analizar el planteamiento sobre el consumo de la marihuana alrededor de un derecho que le consideró que era el que daba cuenta del planteamiento de los quejosos, que es el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho pues, claramente vinculado con la autonomía de las personas y usando una metodología muy específica determinó, por un lado, que efectivamente esas disposiciones de la Ley General de Salud constituyen un sistema de prohibiciones administrativas que impedían que se diera el permiso y que esas prohibiciones incidían en el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas y que, habiendo incidido en ese derecho, constituían, digamos, una limitación injustificada al derecho de estas personas. Y con ese argumento de que era una limitación injustificada, declaró la inconstitucionalidad de estas porciones de la Ley General de Salud. En términos generales diría que ese es el planteamiento que hizo la Corte de por qué eran inconstitucionales estas normas impugnadas. Y Lisa, ¿qué significó para ustedes este precedente, ¿no? Nos platicabas pues que desde hace de muchos años atrás ustedes ya tenían esta política o esta visión de impulsar la permisión del uso de drogas. ¿Qué significó que la primera sala estableciera este precedente, que dijera, vaya, hay un derecho que sí respalda el consumo lúdico de marihuana?
Para nosotros fue muy importante el fallo de la Corte por varios motivos. El primero es porque genuinamente es la primera vez que la Corte Suprema de este país entra a revisar cuál es la política de drogas y dice, ojo, no todas las sustancias tienen el mismo riesgo y por lo tanto no todas las sustancias deben ser tratadas igual. Si tienes una que tiene muchísimo riesgo, a lo mejor ahí tendrías que establecer controles un poquito más fuertes. Y si tienes una que tiene menores riesgos, a lo mejor es demasiado intrusivo lo que estamos haciendo con nuestros ciudadanos, ¿no? Como decir, si a mí no me gusta necesariamente lo que Aram hace en su casa, si Aram no le está causando daño a ningún tercero, yo, Estado, no tengo por qué venirme a meter a la casa de Aram a decirle, haz esto de manera diferente o no hagas esto, ¿no? Entonces, hay un primer análisis ahí donde el Estado se considera estar extralimitándose un poco dentro de sus potestades para decirle al ciudadano cómo debe vivir de acuerdo a un modelo de lo que se considera saludable, ¿no? Entonces, para nosotros fue un análisis de política pública bien válido que nos permitió decir, ven, las sustancias son más seguras regulándose de forma legal que prohibiéndose y podemos intervenir mejor para tratar los temas de salud, de educación y de seguridad si vemos de qué tamaño es la bestia, si sabemos cómo es lo que está pasando adentro de ese problema y si podemos pues entonces delinear pues las estrategias que mejor convengan para tratar esa bestia. Segunda cosa pues fue la ampliación de un derecho que ya se venía gestionando en esta Suprema Corte de Justicia con casos anteriores, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas más bonitas del fallo del ministro Saldívar fue que trae jurisprudencias de temas de matrimonio igualitario, de temas de adopción homoparental, de otros temas en donde ya la Corte había dicho dentro de esa autonomía, dentro de ese artículo primero constitucional que nos da derechos a todos como mexicanos, hay manera de ir creciendo la posibilidad de que el individuo decida sobre su cuerpo, sobre sus conductas, mientras no esté afectando a terceros. Y la última cosa que significó para nosotros ese fallo fue, habiendo otorgado el permiso, habiendo generado un criterio en firme, pudimos empezar entonces una estrategia para tener más casos similares con la esperanza de llegar a una jurisprudencia que finalmente nos diera lo que nosotros sí queríamos lograr, un cambio legislativo y un cambio de política pública. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que desde México Unido contra la Delincuencia nunca quisimos obtener 4 permisos para el consumo de marihuana para 4 individuos. No nos interesaba eso, nos interesaba una discusión sobre cómo estábamos regulando estas drogas prohibidas, qué efectos negativos estaba teniendo esto para nuestra seguridad, la corrupción de las instituciones, etcétera, y propiciar un cambio legislativo. Como ya dice bien nuestro colega de Derechos Humanos de aquí de la Corte, no fue el primer caso ni el último, o sea, fue el primer caso, pero no el último. Vinieron después 4 fallos más, logramos los 5, se hizo jurisprudencia y en este momento está corriendo el plazo para que el Congreso de la Unión cambie el sentido de la ley, reconozca ese derecho, incorpore una regulación que pueda tratar con el tema del consumo problemático de la marihuana, pero sobre todo con la política de seguridad de combate al narcotráfico en este país y explore una posibilidad distinta que a lo mejor tenga resultados diferentes. Sí, ahorita quizá abordaremos el tema de esta declaratoria de inconstitucionalidad y por qué todavía no hay una regulación, pero antes me gustaría tocar otro de los puntos que has dicho, Lisa. Arturo, ¿por qué? Bueno, a mí me parece bien legítimo, ¿no? Que el Estado diga, pues yo quiero proteger la salud de los ciudadanos. ¿Por qué o qué límites tiene el Estado para hacer esto? ¿Por qué no puede intervenir de esa manera en lo que las personas desean realizar con su vida? Yo creo que el caso de la marihuana es muy ilustrativo de este tipo de conflictos que hay entre un interés legítimo del Estado en proteger un bien público o un derecho fundamental como pudiera ser la salud pública y un derecho de las personas a, digamos, decidir qué es lo que quieren hacer con su vida, incluso el consumo de drogas, ¿no? Entonces, hay muchos casos donde hay este conflicto de derechos que creo que esto es lo que subyace a la prohibición. El Estado considera que en un caso como este, la salud pública justifica limitar la autonomía personal. Lo que hace la Corte en un caso como este, utilizando una metodología, digamos, traída del derecho comparado, es ver si esas limitaciones a la autonomía personal son justificadas a la luz de los objetivos que persigue, que es la protección de la salud pública. La conclusión en este caso concreto, y además quisiera destacar esto,
analizado muy de cerca a los efectos que causa la marihuana en la salud de las personas, es que la prohibición es inconstitucional. Sí, a Es esa excesiva. otra cosa quería ir, porque hay una parte de la sentencia que también me parece muy interesante, que es esto que platicábamos con Aram, de desmitificar, ¿no?, el consumo de la marihuana. Creo que también ahí en la sentencia se dicen pues varias cosas respecto a estas asunciones que después de revisar la evidencia pues resultaron no ser ciertas, ¿no? Sí, creo que también lo decía muy bien Aram hace rato, diciendo que en relación específicamente a la marihuana había como muchas creencias erróneas o directamente prejuicios o estigmas en relación con quienes consumían. Y una de las cosas que hace la sentencia es poner sobre la mesa la evidencia que se conoce respecto de los efectos de la marihuana, y la sorpresa para muchos es que en realidad la sustancia no causa los daños que se creía que causaba. Por ejemplo, no causa dependencia, es decir, no causa adicción, no se conocen dosis letales de marihuana. Los efectos de la marihuana que desde luego ocurren en la persona cuando la consume son efectos transitorios, ¿no? Por decir algunos de los más importantes. Entonces, la idea de que es una droga, digamos, que afecta intensamente la salud, creo que está claramente desmitificada en la sentencia, y simplemente a partir de un análisis de la literatura científica disponible, y en una cuestión que me parece muy importante señalar, que hay un consenso científico, me parece, respecto de que eso es así. O sea, no parece como que haya discusión científica respecto de que los daños que causa la marihuana sean en realidad otros. Incluso menores que el consumo de tabaco y el alcohol, ¿no? Menores los daños, incluso también los costos sociales mucho menores, porque el consumo intenso de alcohol y de tabaco genera un tipo de enfermedades que en algunos casos, por el sistema de salud, le generan costos también muy importantes al Estado. Es decir, el Estado piensa que prohibiendo la marihuana va a proteger la salud de las personas, pero lo que hace la sentencia es ciertamente clarificar que esto La creencia en la que se basa esa prohibición es una creencia falsa, y eso, impacta en el análisis de constitucionalidad que se hace en la sentencia. Yo quisiera nada más rapidísimo al respecto decir una cosa. Si bien la Corte lo que decide es que esas ideas magnificadas del daño que podía causar la marihuana no eran de la magnitud que pensábamos, de ninguna manera determina que la marihuana es una sustancia libre de riesgos. Reconoce cuáles son los riesgos, pero comparados con otras sustancias de mayor potencial adictivo, de mayor daño individual, psicológico, social, lo que recomienda es una política distinta, que no tenga tanta prohibición desde el Estado. Una cosa que fue muy bonita también en esa sentencia es bien el proyecto que se vota, es el del ministro Arturo Saldívar, es el voto concurrente del entonces ministro Cosío, que él lo que dice es, si bien yo puedo estar de acuerdo con lo planteado en esta sentencia, me parece que hay otro ejercicio igualmente importante que se tiene que hacer, y él analiza todos los cambios que se tendrían que hacer a la legislación para armonizarla y decir, entonces, reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la necesidad de regular esta sustancia de manera distinta, esto es lo que se propondría. Pero eso no le tocaría al legislador. Digo, la Corte no podría ponerse a revisar toda la legislación. Pero él hace un análisis únicamente para que ese derecho pueda ser ejercido en función de tener un marco legal armonizado. Evidentemente esa tarea le toca al legislador, pero fue un ejercicio muy interesante porque la tarea se hizo en la Corte en los dos sentidos, no solo reconocer lo que no funcionaba, sino también reconocer cómo podría modificarse. Un aviso al legislador, ¿no? Sí, y el mapa de ruta un poquito, porque además no solo la armonización normativa, sino también qué hace el Ejecutivo, ¿no? Y ahí regresamos un poquito a la pregunta de desde dónde abordas el fenómeno. Desde el derecho penal, desde la justicia, desde la salud pública, desde, digamos, la política social, ¿no? Y creo que o desde todos. Sí, desde todos. Y creo Pero que vaya, la por ejemplo, tenía que resolver en ese caso, pues, sí, una pregunta muy concreta. Muy concreta, donde hay justo un pleito entre ¿no?, un bien común, ¿no?, el proteger la salud pública frente a la libertad individual. Hay que decir, y eso creo que es importante también, México no tiene un problema de salud pública con respecto a las drogas.
¿no? O sea, la incidencia que hay de consumo de sustancias hoy ilícitas en México no significan un problema de salud pública. Un problema de salud pública es la incidencia de diabetes que hay en este país. Y sin embargo, el Estado no se propone limitar cuánta mantequilla se vende en los supermercados, ¿no? Para seguir con nuestra metáfora sobre los lácteos. O cuánto azúcar se le pone. Quizás debería, no sé, ¿no? O sea, es una pregunta. Pero, digamos, este planteamiento de un problema de salud pública, que en este caso no es, pero bueno, un planteamiento de salud pública frente a la libertad de los individuos. Y creo que la pregunta que se plantea de manera muy interesante el ministro Saldívar en esa sentencia es cuál es el límite, ¿no? En el caso de sustancias que tienen un riesgo o un potencial de dañar la salud pública. Y bueno, Aram, tú fuiste promovente, ¿no? de este amparo. ¿Cómo es que pensaron la estrategia, la forma de a través de un caso provocar un cambio social? ¿Por qué pensaron que era el Poder Judicial quien tenía o quien podía dar este paso? No, bueno, la verdad es que ahí, como Lisa explicó muy bien, en ese momento Lisa y yo trabajábamos juntos en México Unido contra la Delincuencia. Hicimos un ejercicio importante de hacer reformas, ¿no? Proponer iniciativas de reforma a la ley. Primero en la Asamblea Legislativa, antes de entender muy bien qué era lo que se podía hacer en lo local, ¿no? Y cuáles eran más bien, al ser una ley general, federal, por supuesto, cuáles eran las limitantes, ¿no? Intentar actuar en lo local. Intentamos hacer varios ejercicios de pedagogía y de iniciativas de ley en lo federal también, en el Congreso de la Unión, y ninguna prosperó en realidad por falta de voluntad política, por un lado, pero también por el otro, y creo que es un impacto negativo importante el prohibicionismo, por el desconocimiento, los tabús, el estigma, los prejuicios que existen alrededor de este tema, ¿no? Históricamente, todas las campañas de prevención se han centrado en di no a las drogas son malas y quienes las consumen son monstruos de 8 cabezas que viven abajo de un puente, y eso no es así. La verdad es que las personas que consumen drogas son personas funcionales en su mayoría, son tu papá, son tu tío, son tus hermanos, ¿no? Hay distintos tipos de drogas, hay distintos tipos de uso. Y entonces ese trabajo como de pedagogía, pues la verdad es que es un galamatías que muy no difícil se pudo de domar. en el ámbito legislativo. No se pudo, y entonces iniciamos como un proceso en el judicial, primero con el caso de Smart, que es el caso que ya describieron como procesalmente cuál fue la vía. La verdad es que había muchas personas que en ese momento nos dijeron que estábamos locos y que no íbamos a lograr absolutamente nada y que estábamos perdiendo nuestro tiempo. Una vez que ocurrió ese primer fallo, que además vino acompañado ese mismo año con otro fallo también, pues no de la Suprema Corte, pero más bien otro caso de litigio, que fue el caso de Grace Elizalde, que era un caso como de marihuana médica para una niña que tiene epilepsia. Y creo que ahí se empezó a jugar como un debate no solo en la Suprema Corte, sino también en la opinión pública, como muy interesante, ¿no? Cambiaron un poquito las circunstancias y a partir de ahí se inició, sí, como ya una estrategia mucho más formal de litigio estratégico desde México Unido contra la Delincuencia. Sí, yo recuerdo, ¿no?, que a partir de esa sentencia, bueno, el debate salió a la luz, digamos, al menos en el plano institucional. Se organizaron foros, bueno, hay varias propuestas. Hubo audiencias en el Congreso de la Unión, se hicieron foros desde la Secretaría de Gobernación, 5 foros regionales, se montó un debate bastante interesante, y lo que hay que decir es que si bien nosotros iniciamos esta estrategia desde 2012, desde el mismo año fuimos complementando esa estrategia con mediciones periódicas de opinión pública para saber cómo estos debates se iban modificando. Completa y absolutamente en la dirección opuesta, es decir, si bien permeaba el tabú, el rechazo, el no, de pronto tuvimos un cambio rapidísimo en el cual en la mitad del tiempo de Estados Unidos cambiamos la opinión pública en México, y entonces eso animó a que se alimentara el debate parlamentario, ¿no? Hay indicadores bien específicos. Antes tenías durante toda una legislatura una sola iniciativa de cannabis. En una legislatura entre 2015 y 2018 tuvimos 29. Qué interesante. Pues muy bien, vamos a corte y volvemos después para seguir platicando sobre qué impacto tuvo esta sentencia. Ahora platicaremos en otros ámbitos, ¿no?, como el uso medicinal de la marihuana, y también qué podría implicar para la regularización de otras drogas. Regresamos.
Estamos de vuelta en Tus Derechos. Estamos platicando hoy sobre el libre desarrollo de la personalidad y el consumo lúdico de la marihuana. Platicábamos de aquel caso paradigmático que se resolvió en noviembre de 2015, donde se dijo que hay un derecho que protege el consumo de esta droga. Ya decíamos, ¿no?, en el bloque anterior que ya hay 5 casos, que ya hay jurisprudencia. Si ya hay jurisprudencia, Arturo, ¿por qué todavía no hay una regulación? ¿O por qué, si ya lo dijo la Corte, si ya dijo la Corte que que debe estar permitido el consumo lúdico de marihuana, por qué seguimos sin la regulación que México necesita? Bueno, yo creo que también como lo dijeron hace un momento, o sea, cuando la Corte se pronunció, de hecho sí creo que generó un diálogo con los otros poderes respecto de qué se iba a hacer. Y producto de ese diálogo, de hecho, hubo una modificación a la Ley General de Salud y se autorizó para ciertos casos el tema de la marihuana para uso medicinal. Digamos que producto de ese diálogo no se logró eliminar la prohibición para el autoconsumo, pero sí se logró que es el tema de la marihuana medicinal. Ahora, en ese momento no habían las 5 sentencias. A través del tiempo, en estos años, se han venido dando los casos, se ha venido reiterando el criterio. Contamos efectivamente ya con jurisprudencia que dice que esas normas son inconstitucionales. Yo lo que tengo entendido es que ya inició ese procedimiento, se hizo la denuncia para comenzar el procedimiento de declaratoria general de invalidez, y lo que ocurre es que la Corte le notifica al legislativo que ya hay una jurisprudencia con 5 criterios reiterados sobre ese tema, que es la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la Ley General de Salud, y lo que tiene que hacer el legislativo en ese tiempo que le da la Corte es plantear una modificación, y en caso de que no lo haga, entonces el asunto llega al Pleno y el Pleno puede tomar una decisión que suponga expulsar del orden jurídico esas porciones normativas que previamente ya se han declarado inconstitucionales. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el legislativo para emitir esta regulación? Tiene 90 días a partir de que se le... Y ya se le notificó. Entiendo, o sea, que ya... Está corriendo no lo sé con total certeza porque ya no tengo funciones jurisdiccionales, pero entiendo que ya Vaya, ocurrió. Y si no lo hace, se notificó entonces, el 19 de febrero y la cuenta está por ahí por los periodos extraordinarios entre finales de octubre y principios de noviembre de este año. Y si no hay esta regulación, pues entonces simplemente se declaran inválidas esas. Se declaran, lo cual, digamos, tendría efectos potencialmente en varias áreas, porque sería expulsar del ordenamiento las prohibiciones, digamos, relacionadas con el autoconsumo. Sin una regulación, ¿no? Exacto, que no es para nada el mejor escenario. Es siempre preferible que el legislativo acompañe esto con una regulación para que tú y yo y la gente que nos ve tenga claro qué sí se puede, qué no se puede, en dónde no se puede, para quién se puede, para quién no se puede, y tengamos todos, además del derecho disponible para su ejercicio, pues también tengamos la certeza de ante quién nos vamos a ir a quejar si algo no funciona, quién está ahí para protegernos, cuáles son los actores políticos, públicos, sociales que sí van a poder participar de esto y cuáles no. Dice, y relacionado con esto, hay algo que a mí no me queda claro. ¿Por qué, si la Corte ya dijo que hay un derecho a consumir marihuana con fines lúdicos, por qué sigue habiendo gente en la cárcel por este tipo de consumo? Mira, hay muchos efectos perversos de la política de drogas, tanto en la política de seguridad y la acción de la policía como en la administración de justicia. Digamos que muchas corporaciones policiales, incluso parte de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en el territorio para hacer trabajos de seguridad, pues tienen incentivos de captura que muchas veces se montan sobre operativos que no tienen el suficiente trabajo de investigación, y entonces es más fácil detener a alguien y comprobarle la posesión de drogas que investigar su participación en otro tipo de actividades ilícitas o demostrar realmente que esa persona debería ser presentada ante el sistema de justicia. Hay muchas personas que están encarceladas por delitos contra la salud cuando en realidad deberían estar procesadas por delincuencia organizada, y es más fácil procesarlos por delitos contra la salud que por delincuencia organizada. Y hay muchas personas que no deberían estar en la cárcel porque no hicieron otra cosa más que poseer una sustancia para solventar su propio consumo sin que eso haya implicado nunca violar ninguna disposición más que el hecho de que la sustancia es ilegal, ¿no? Que terminan siendo procesadas injustamente por narcomenudeo, por suministro, por posesión de cantidades, con otros efectos perversos, que es
¿Qué es más fácil? Si tienes tú también dinámicas de prisión automática, prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, y tú puedes acreditar eso con 15, 20, 50 gramos de marihuana, por ejemplo, si la persona traía 10, se le siembra la cantidad restante para poder procesarlo de manera muy expedita dentro de ese sistema y entonces contar pues los incentivos que tienen, ya sea de número de aprehensiones, número de detenciones, número de casos procesados. Lo mismo sucede un poco en el sistema de justicia. Hay otro fenómeno que estamos viendo que no tiene que ver con la política de seguridad ni con los incentivos perversos que puedan tener policías, ministerios públicos o jueces, sino que tiene que ver con la desinformación. Gente que genuinamente piensa que si tú traes 1 gramo de marihuana eres narcotraficante. Gente, ¿no? policías. Gente, policías, gente, operadores del sistema de justicia, gente, la misma gente, ciudadanos que hacen las denuncias, ¿no? O gente que por ver a una persona consumir en un espacio público en automático piensa que eso es el equivalente a la Reina del Sur o al Chapo Guzmán y habilita entonces redadas, detenciones, etcétera, etcétera, pues que después pueden degenerar en encarcelamientos injustos o simple y sencillamente en la presentación de gente ante autoridades que no tendrían por qué hacerle perder el tiempo a las autoridades porque no tendrían por qué. ¿Estarías de acuerdo que ahí en las cárceles están los más pobres, las personas adictas? Completamente. Por ejemplo, el drama es todavía más acentuado para el tema de mujeres. Sabes que los delitos de drogas en México son el principal factor de encarcelamiento de mujeres y muchas veces tienen que ver por asimetrías de género en donde las mujeres no forman parte necesariamente de la cadena del negocio ni de la actividad, sino de algunas de las actividades más prosaicas, como por ejemplo lleva esto de punto A a punto B sin ser consumidoras, sin ser traficantes ellas mismas, muchas veces sin saber lo que se les está pidiendo hacer y terminan doblemente victimizadas por el sistema de justicia, no solo porque las penas por delitos de drogas son particularmente draconianas, son demasiado fuertes para lo que son, sino porque además dentro de nuestro sistema patriarcal de administración de justicia se piensa que las mujeres no tenemos derecho a delinquir o que debemos ser castigadas de manera más severa porque somos el ejemplo a seguir de la familia. Y en tanto que ejemplo a seguir, ese mensaje se tiene que mandar de que eso no está permitido y hay mujeres que por la misma conducta cometida por su novio, su pareja, su hermano, purgan penas todavía más grandes que su símil masculino, precisamente por esos sesgos de género, ¿no? Arturo, ya nos ha explicado bastante bien Lisa, bueno, que este precedente o esta ya jurisprudencia debería tener un impacto mayor en sede penal. Pero no sé si nos puedes explicar cómo fue planteado, digamos, como un amparo administrativo, pero qué esperaríamos que de esta sentencia se reflejara en otros ámbitos. Sí, bueno, el amparo que resolvió la Corte fue un amparo producto de un litigio estratégico, yo creo que muy bien pensado, muy bien calculado para que pudiera haber, para facilitar un pronunciamiento de la Corte en un tema, pues que, digamos, muy espinoso, ¿no? Por lo que supone. Entonces fue producto de un litigio estratégico y, digamos, al ser producto de un litigio estratégico, el pronunciamiento, tal y como se planteó, se circunscribió a los temas administrativos, ¿no? A una prohibición administrativa que hay para que la COFEPRIS dé autorizaciones. Sin embargo, yo creo que el pronunciamiento que está ahí en la sentencia es un pronunciamiento potencialmente más amplio porque hace referencia a un derecho fundamental que, digamos, autoriza a realizar una determinada conducta, como es el libre desarrollo de la personalidad y el caso del autoconsumo de la marihuana. Yo pensaría que ese es un pronunciamiento que potencialmente podría ser aplicable a otros ámbitos, ¿no? Como el penal, de distintas maneras, ¿no? Entiendo que la primera sala resolvió este año un par de asuntos respecto de la constitucionalidad de tipos penales en relación con posesión simple de marihuana, pero por lo que pude enterarme, no están analizados, digamos, en la misma lógica que el precedente de 2015 que me preguntas, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía hay un espacio para hacer planteamientos en esa misma lógica, ¿no? Y ver qué es lo que opina la Corte respecto de la prohibición penal analizada a la luz de lo que ya dijo, ¿no? Aram, en esta regulación que esperamos ya emita el Poder Legislativo, también esperaríamos que no solo se previera la parte administrativa, sino también fuera acompañada por una reforma también en el ámbito penal. ¿Y qué regulación es la que sería buena para el caso mexicano, ¿no? ¿Qué regulación es la que México necesita?
Es una gran mercado pregunta. regulado, monopolio estatal, ¿cómo le hacemos? Es una gran pregunta que no es fácil de responder, que creo que se tiene que tener un debate, digamos, nacional importante, donde haya Pero ya ha varios habido actores. foro tras foro. Sí, hay varias propuestas que están ahí sobre la mesa y que creo que son, digamos, una buena base para construir sobre ellas. A mí, digamos, hay dos fenómenos que me parecen importantes atender. Uno que ya se refirió Lisa, que es todo el tema de la sobrecriminalización de ciertas comunidades, de ciertos sectores de la sociedad. No solo en México, es un fenómeno que vemos en toda América Latina, ¿no? En Ecuador, en Argentina, en Chile, Colombia, etc. Y que además me parece es, más allá, digamos, de todos los argumentos que hemos dado hasta ahora, una tremenda injusticia en el caso mexicano frente a una serie de casos que ha resuelto la Suprema Corte, ¿no? O sea, ¿en qué país cabe en nuestra narrativa sobre el Estado de Derecho tener a 10 personas que tienen reconocido un derecho por parte del Tribunal Supremo del país, mientras tienes a 15,000 personas purgando penas en prisión por esas mismas actividades, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que eso manda sobre cuál es el Estado de Derecho de este país? Por supuesto, la sobresaturación que tiene eso del sistema penal en un contexto donde tienes impunidad para casos como secuestro, delitos como secuestro, como homicidio del 95-98%, me parece no solo injusto, sino dramático y un sinsentido absoluto. Entonces, uno es como atender toda esa población que ha sido pues sobrecriminalizada y que tendríamos que, me parece un mal término, pero reinsertar, digamos, a la vida normal de la sociedad. Y por el otro lado, otro gran drama social es el tema médico. La cantidad de, bueno, como se habló hace rato en otro bloque, la evidencia en función de la cual se empezó a argumentar la marihuana es malévola, maligna y no tiene ninguna utilidad para el campo médico, era una evidencia bastante pobre, bastante débil, y que con el tiempo se fue como solidificando esta idea sin en realidad investigar. Yo creo que, digamos, el día de hoy lo que tenemos es suficiente evidencia para decir, por lo menos, hay que investigar más. Y creo que México se está perdiendo absolutamente de participar en eso. La regulación de la medicina, del uso medicinal de la marihuana. Eso Lisa quizás puede contestar mejor. A ver, bien rápido. Tú referías un cambio legislativo de 2017 que sí ocurrió a partir de este fallo. Fue diciembre de 2017 ya cuando obtuvo la aprobación de 2 cámaras y sí modificó tanto la Ley General de Salud como el Código Penal en uno de sus apartados, precisamente para remover la cannabis sativa índica o americana de las conductas prohibidas que ameritaban prisión, como el tema de la siembra y el cultivo para fines medicinales, ¿no? Que ya está habilitado. ¿En qué va eso? En que no tiene un reglamento, ¿no? Entonces ya nos dijeron que sí se puede hacer, pero no nos han dicho cómo se debe de hacer. Mientras no tengamos el cómo, no sabemos quién sí puede entrar, dónde lo voy a comprar, cuánto me va a costar, necesito receta, no necesito receta, va a venir de aquí, de Estados Unidos, de Israel, eso todavía no lo sabemos. Está, por lo tanto, el Congreso en un incumplimiento, de una omisión legislativa, porque ellos tenían un plazo de, me parece, no me acuerdo si eran 90 o 180 días, pero en cualquier caso llevan más de 360 días para publicar ese reglamento y no está. ¿Qué se está retomando en las propuestas de regulación? Un poquito para volver a la pregunta anterior. Se están planteando, sí, modificaciones en lo administrativo y en lo penal, porque si lo penal no te deja ejercer el derecho que se te reconoció en lo administrativo, vuelves a entrar en una contradicción. Y se está planteando un modelo híbrido, un modelo mexicano, a partir de los modelos que ya conocemos de Uruguay, de Canadá, de Estados Unidos, de Jamaica, de otras jurisdicciones en donde ya tienen un mercado de marihuana legal, y se está planteando qué podemos hacer nosotros con las instituciones que tenemos, los recursos que tenemos y los problemas que tenemos. Te diría 3 elementos básicos. Sí va a haber distintas vías de aprovisionamiento, es decir, sí voy a poder o yo cultivar mi planta o yo armar una cooperativa con un número determinado de personas para cultivar de manera colectiva sin venta a terceros, y va a haber venta al menudeo también en un modelo que todavía no queda claro si va a ser de integración vertical o no, que eso es lo que significa nada más es si puedes tener monopolios o no. Un modelo que además piense en el lado productor.
Acuérdense que México va a ser el primer país que realmente regule este mercado, que tiene una capacidad instalada, es decir, que tiene cultivos ilícitos suficientes para proveer no solo la demanda de México, sino la demanda de terceros países consumidores. ¿Qué haces con el campo? ¿No? Entonces hay una discusión bien interesante no solo del usuario final, de dónde la va a conseguir, sino de quien produce, cómo podemos integrar a esos cultivadores, hoy muchas veces forzados a estar cultivando eso por falta de medios de sustento alternativos. ¿Cómo vamos a retomar esto? Y la tercera cosa de la que hablaba Aram, que es el tema de la justicia y la reparación. ¿Quiénes fueron los más afectados de la prohibición de la marihuana? ¿Cómo podemos hacer que esas personas o salgan de la cárcel o no tengan antecedentes penales o tengan algún tipo de entrada privilegiada al mercado de la marihuana para poder de alguna manera reparar ese daño? No es fácil, no se ha hecho con la complejidad de país que implica México y creo que por eso es que todavía no tenemos un dictamen final en el Congreso de la Unión. Aram, ¿y cómo con esta regulación protegemos a los terceros, ¿no? Porque aquí estamos pensando en cómo regular el mercado de la marihuana, que ya es bastante complejo, pero cómo proteger también a los no consumidores y a los grupos vulnerables con esta regulación. Me parece una excelente pregunta porque creo que esa es la pregunta que tendría que dictar cuáles son los objetivos de política pública, ¿no? Históricamente, justo lo que hemos conversado todo este tiempo es, se ha pensado que criminalizando, utilizando el derecho penal para intentar suprimir un fenómeno que existe, vamos a eliminarlo, ¿no? Y ya vimos muchísimas de las consecuencias que ha tenido en muchísimos campos. Creo que el objetivo de política pública, y es algo en lo que yo creo que no hay quien esté en desacuerdo, por lo menos en este país, es intentar retrasar lo más que se pueda la edad del primer uso. Por supuesto, intentar reducir el tamaño de las personas que consuman. Y finalmente, dar la suficiente información y los suficientes servicios por parte del Estado para que quienes consuman lo hagan en unas circunstancias de seguridad, con controles de calidad, que sepan qué es lo que están consumiendo, cuáles son los potenciales impactos para su salud. Yo creo que así, en función de eso puedes diseñar cosas interesantes. Qué lástima que ya se nos acabó el tiempo. Es bien rápido, pero si tú reduces el mercado negro que hoy produce actividad criminal, proteges a toda la sociedad. Pues ahí está. Pues ya nos indicaron, vaya, el camino que tiene que seguir el legislador. Muchas gracias por acompañarnos a este programa. Un placer platicar con ustedes, los expertos en política de drogas. Gracias también a usted por acompañarnos. Y bueno, estaremos de vuelta en una emisión más del programa Tus Derechos para platicar sobre lo que más te importa a ti. Soy Ana María Ibarra y me despido. Hasta la próxima.